Hola Marcia, Hola Cristian, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por acompañarnos y por moderar esta mesa, de verdad. Sí, Liz, encantada. Hola Bueno, también, les cuéntame. presento a Marcia para dejarle la mesa a ella y que ella la dirija. Probablemente algunos de ustedes ya conocen a Marcia. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Andrés Bello, tiene un magíster en estudios cognitivos de la Universidad de Chile, fue presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos hace poquito y trabaja ahora como directora de estudios y secretaría académica en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de los Andes. Y también, debo decir, es una activa participante y colaboradora de Cerebros. Así que muchas gracias, Marcia, y te dejo a ti con nuestros invitados, Estupendo, invitadas. muchas gracias Cristian. Agradecer también la invitación a esta posibilidad de moderar la mesa en este ratito de la tarde. Imagino han tenido un día llenito, ¿cierto?, de muchos aprendizajes. Estaba viendo recién a Virginia, a Pablo, con las ponencias tremendamente interesantes. Y creo que en este minuto, ¿verdad?, ya de la tarde, vamos a tener la posibilidad de poder escuchar a otros grandes panelistas y vamos a partir entonces con Jean Gajardo, que ustedes ya pueden visualizar ahí. Jean es académico de ciencias para el cuidado de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián y del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile. Y el día de hoy nos va a presentar el programa personalizado de actividad TAP en demencias, una intervención promisoria. Jean, entonces dejo adelante y te doy paso para el uso del micrófono y la pantalla. Hola Marcia, muchas gracias. Muchas gracias al equipo por la invitación, ¿cierto? Por la consideración. Ojalá que sea una instancia muy interesante de poder compartirles nuestro trabajo. Voy entonces a compartir la pantalla y, ¿cierto? Aquí ya debiesen poder partir mal, ¿ven? Ya partí, ahora sí. Ahí sí, ahí ya debiésemos estar bien. Súper. Entonces, bueno, tal como Marcia les comentaba, yo tengo el agrado hoy de comentarles sobre el programa personalizado de actividad. Lo abreviamos TAP por el inglés del programa, ¿cierto? Que se llama Tailored Activity Program. Y le vamos a llamar TAP también porque vamos a ir viendo que ya nos hemos ido acostumbrando a su nominación global a partir de las distintas interacciones de investigadores que están en este programa estudiándolo a nivel en distintos lugares del mundo. Bueno, entonces mi presentación va a tener una ruta más o menos como la que les estoy mostrando. Vamos a ver primero algo sobre cómo emerge la problematización y las bases teóricas también que de algún modo sustentan iniciativas como este programa. Luego las características del programa como tal y luego comentarles a grandes rasgos el estado de la investigación, que a mi juicio es donde es en el ámbito en el que se sustenta esto, ¿cierto?, del título de la presentación, que es una intervención promisoria, ¿cierto?, una intervención importante de considerar en el ámbito de la intervención psicosocial dirigida a personas con demencia y quienes les apoyan. Algunos conflictos de interés que me gustaría plantear. Primero, yo he recibido financiamiento mediante fondos internos de la Universidad de Chile para estudiar cierto, este programa y su adaptación acá en el país. Y también actualmente yo formo parte del equipo de capacitadores, ¿cierto? Globalmente, que liderado por la doctora Laura Gitlin en la Universidad de Drexel, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Formo parte íntegra también de un poco la transferencia de este programa a Latinoamérica. Habiendo dicho eso, entonces, partamos con la problematización. Cuando hablamos de demencias, de trastorno neurocognitivo mayor en este caso, podríamos de manera muy, cierto, quizás pedagógica, simplificar el cuadro a dos grandes grupos que son clave dentro de el diagnóstico.
¿cierto? Tenemos los síntomas cognitivos, ¿cierto? Los cuales suelen ser los más mencionados, como tenemos la memoria, las funciones ejecutivas, el cálculo, ¿cierto? Y otras funciones como tal. También tenemos otro grupo de síntomas que son los síntomas neuropsiquiátricos, también llamados síntomas psicológicos y conductuales, ¿sí? Y una de las cualidades para el diagnóstico o características de este problema de salud es que estos grupos de síntomas deben tener la suficiente severidad como para impactar en la capacidad funcional de ¿cierto? La persona. En este caso, ¿cierto? Estamos hablando de una limitación que no se explica en el contexto de otra patología aguda, que, ¿cierto? Es adquirida, y todos estos cambios también son, ¿cierto? Adquiridos, es decir, nadie nace con un trastorno neurocognitivo mayor, sino que, ¿cierto? Se establece también a partir de los cambios que se van dando en el tiempo, ¿cierto? Si corresponde o no a un trastorno de este tipo. Y también, si bien no es parte de, por denominar el diagnóstico como tal, sí siempre se suele referir que cuando hablamos de un caso de demencia, no solamente estamos hablando de la persona que tiene la afectación, sino que también consideramos un impacto psicosocial que atañe a la familia y que atañe de mayor forma también a usualmente esa o ese cuidador directo, que asume quizás un liderazgo o por defecto, ¿cierto? Tiene que asumir el cuidado, el apoyo de una persona con demencia. Y por ende es que también se suele hablar de la demencia como una entidad que afecta a la diada, ¿cierto? La persona con el cuadro y quien le apoya a su cuidador. La pandemia, el enfrentamiento no farmacológico de esta a través, por ejemplo, del confinamiento y otros elementos ha sido bastante desafiante también, y diversos reportes globales y también locales hablan de la exacerbación de variada sintomatología en las personas con demencia y en los cuidadores. Particularmente la sintomatología neuropsiquiátrica, la sintomatología conductual, que vamos a ver también constituye un agravante para también la sintomatología cognitiva. Y por su parte también en los cuidadores, también el estrés, ¿cierto? La carga afectiva, la carga física, ha sido también un tema importante. El objetivo del trabajo en demencias busca preservar al máximo posible las funciones cognitivas y habilidades funcionales para reducir la frecuencia, la severidad y el impacto adverso de los síntomas neuropsiquiátricos y conductuales, promoviendo la mejor salud general posible, reduciendo riesgos en la seguridad de la salud y asegurando el bienestar del cuidador, la capacidad que éste tenga y la comodidad que tenga para manejar a su familiar con demencia formal también, ¿cierto? A la persona que cuida, en alianza siempre con los servicios de salud y la comunidad en general. Este es de algún modo un objetivo consensuado del tratamiento de las demencias, y como lo observan, no estamos hablando, ¿cierto?, de un tratamiento recuperativo. ¿Sí? Hasta el día de hoy es importante, si queremos entender la problematización o el escenario de la terapéutica en demencias, es que no contamos hoy día con un tratamiento tanto farmacológico ni no farmacológico o psicosocial que permita ya sea recuperar el trastorno cognitivo, y tampoco con claridad si puede enlentecer también ese proceso muy determinado neurológicamente. El año 2020, un conjunto de expertos y expertas a nivel mundial de distintas áreas del ámbito de investigación y trabajo en demencias, comparte, ¿cierto? Elabora el segundo reporte de Lancet sobre demencias. Y es importante resaltar de aquí cómo emerge, ¿cierto? Las recomendaciones respecto de las personas con demencia. Si bien este informe se focaliza mucho en la prevención, también establece ciertas recomendaciones a partir de la evidencia en torno a el manejo ya en el caso de una demencia que se ha instalado. Y reconoce la comisión 3 áreas fundamentales que tienen el nivel de evidencia probablemente más alto en términos de sus investigaciones, o también la necesidad global que existe respecto de su atención. Se habla de un diagnóstico oportuno y un apoyo postdiagnóstico integral. Se habla también del manejo de los síntomas neuropsiquiátricos, dado que se ha ido
comprendiendo la importancia que estos síntomas tienen como los gatilladores de institucionalización, de incomodidad familiar, de riesgos de accidentes y también de gravedad cognitiva en la trayectoria de la enfermedad. Y por supuesto, los cuidadores y las familias, con énfasis en las intervenciones que reduzcan ansiedad y síntomas depresivos, o también, ¿cierto?, abordando la salud mental de manera general. Como les mencionaba, los síntomas neuropsiquiátricos no solamente se han ido estableciendo como un grupo de síntomas más como parte de la demencia, usualmente invisibilizados, sino que progresivamente se comprende de mejor forma su naturaleza también neuropatológica y cómo en, por ejemplo, sujetos con demencia tipo Alzheimer, este tipo de síntomas se constituye, ¿cierto?, como un marcador de la progresión de demencia, ¿cierto?, en sus distintos estadios, leve, moderada, severa, reconociéndose particularmente ciertos síntomas como marcadores de progresión acelerada, como lo son la ansiedad, la apatía, los delirios, alucinaciones, irritabilidad y la disrupción motora, que son también dentro de los tipos de síntomas conductuales de los que generan mayor también incomodidad y dificultad en el manejo de los cuidadores. Respecto de también algunos aspectos que orientan el desarrollo de intervenciones psicosociales como el programa personalizado de actividad, está esta noción de que, ¿cierto?, la persona con demencia en relación con su ambiente puede presentar capacidades que no se ajusten a la presión que el ambiente externo provee. Y por ende aquí se producen desequilibrios que pueden también gatillar algún tipo de sintomatología. También si miramos ciertos modelos de explicación de las alteraciones conductuales con un carácter más bien situacional, podemos ver que la presencia de síntomas neuropsiquiátricos se explicaría a una mayor vulnerabilidad de estresores asociados, ¿cierto?, a esta neurodegeneración, ¿cierto?, del trastorno neurocognitivo como tal. Y aquí encontramos factores altamente contextuales, como lo son algunas características de la persona con demencia, características de los cuidadores, donde encontramos cierto insuficiente conocimiento, estilos de comunicación, desequilibrio en expectativas, y factores ambientales, como son la falta de actividad significativa y la estructura de rutinas establecidas, la sobre o la subestimulación. Entonces, como observamos, lo que observamos quizás como sintomatología de la demencia o las dificultades que las personas vayan enfrentando, tienen mucho que ver con ciertas dimensiones contextuales, ¿sí? Y eso es uno de los sustentos más importantes de este programa, que es el que yo quiero presentarles el día de hoy. El Tailored Activity Program, programa personalizado de actividad, fue diseñado en Estados Unidos por la doctora Laura Gitlin y la doctora Kathy Pearsall. La doctora Laura Gitlin, de profesión socióloga, investigadora en ámbitos de sociología en salud, y la doctora Pearsall, terapeuta ocupacional. Y la historia de este programa es bastante simpática, dado que de alguna manera en ese momento, estamos hablando quizás del año 2005, 2006, la doctora Gitlin, ¿cierto?, como socióloga, investigadora, acoplada a carreras de la salud, de enfermería y terapia ocupacional, se le plantea esta idea de poder estudiar y documentar la intervención con base en la ocupación que se estaba desarrollando, con la idea de poder evaluarla, con la idea de poder sistematizarla e ir, ¿cierto?, escalando programas que se basen en la ocupación. Es así como arma este equipo con la doctora Pearsall y comienza a documentar y estudiar las intervenciones domiciliarias que variados terapeutas ocupacionales realizaban, basado principalmente en cierto ajuste de actividades, el ajuste del ambiente y cierto nivel de capacitación a los cuidadores. Y a partir de eso se comienza a generar este programa, que, ¿cierto?, a medida que se continúa desarrollando, se termina estableciendo en un programa experimental, dado que parte con un foco dirigido a la investigación en términos de probar su eficacia, diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores familiares. Y si podemos hablar de este componente activo, es decir, ¿en qué se basa? Se basa justamente en personalizar actividades a la medida de la persona que vive con demencia y sus cuidadores. Y cuando ahí nos hablamos a la medida, nos referimos no solamente a las capacidades de la persona con demencia, sino también a su contexto, a su background cultural, a sus intereses, a sus valores, a la vida quizás que ha ido desarrollando en términos laborales,
en fin, a todo lo que permita de algún modo llegar a actividades que con esta persona nos pudiese, ¿cierto?, ayudar a tener algún efecto en salud. Y también, ¿cierto?, el fortalecimiento de capacidades en los cuidadores, el manejo del estrés, ¿cierto?, y un poco promover la autoeficacia, tanto en el uso de las actividades en el día a día, como también el uso del ambiente. Y en el contexto en el que este programa se genera, es bastante innovador, ya que en ese momento, y quizás con una tendencia general, la idea del uso de actividades en personas con demencia tenía que ver más bien con, más que una prescripción a la medida, con un foco, ¿cierto?, quizás en cierta mejoría en salud, tenía que ver más bien con el cómo pudiese plantearse actividades que ayudaran quizás a la cognición, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un escenario en el que se dice que, bueno, personas con demencia pueden hacer actividades cognitivas para estimular ciertas funciones, ¿cierto? O actividades más bien de índole manual u otro tipo, recreativas, pero sin un objetivo claro. Entonces este programa, ¿cierto?, toma de algún modo esa idea, ¿no?, y la sistematiza y la lleva a este proceso más personalizado, con otros focos. Entonces acá yo quiero compartirles un video que ha sido ampliamente también mostrado por la doctora Gitlin, en el que observamos una mujer, ¿cierto?, que ella vive en una residencia, tiene, ¿cierto?, un diagnóstico de demencia compatible con enfermedad de Alzheimer mixta, un nivel cognitivo, un daño cognitivo avanzado según Minimental, y observamos su trastorno conductual reiterativo, ¿cierto? Observamos su agitación psicomotora, su ansiedad, ¿cierto? Pero observamos también en ella cierta intención de actividad, ¿sí? Y observamos también la disrupción que su conducta puede generar en el resto. Entonces, cuando miramos esta situación, si quizás no enfocamos la comprensión de este grupo de síntomas a partir de su naturaleza contextual, nos vamos a quedar quizás con soluciones que no van a arreglar el problema de base. Y quizás aquí podemos pensar en la sedación o quizás en medidas que en algunos contextos se continúan realizando, como la contención física. Y solo sabemos, ¿cierto?, que este tipo de medidas usualmente agrava y empeora también el pronóstico general de la persona con demencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora ingresa, ¿cierto? Se ejecuta un programa, ingresa a un programa, a un ciclo de TAP, y vemos esta realidad posteriormente, ¿sí? Entonces observamos cómo ella se involucra en una actividad que, ¿cierto?, tiene un correlato con los intereses previos. Incluso en el video anterior veíamos cómo ella también tenía esta idea y planteaba ahí que necesitaba ordenar el lugar, probablemente hay un correlato con su historia de vida. Y notamos sus capacidades. Si alguien no la conociera y observara este video, diría, ella tiene unas muy buenas capacidades ejecutivas, ¿cierto?, logra concentrarse en la tarea, ejecuta bien, ¿cierto?, con calidad lo que está haciendo. Y ese es, a grandes rasgos, el principio, ¿cierto?, del programa personalizado de actividad, ¿cierto?, que se basa en 3 grandes fases. Una evaluación bastante exhaustiva de la persona con demencia, tanto, ¿cierto?, de sus capacidades remanentes en términos de las habilidades, funciones, movilidad, síntomas neuropsiquiátricos, y por sobre todo de comprender quién es esa persona en términos de sus intereses, sus roles previos, sus elementos culturales. Con también una evaluación del ambiente, ¿cierto? Implica conocer dónde es que esta persona vive su vida diaria, dónde eventualmente es que esta persona podría tener oportunidades de participar en ciertas actividades. Y una evaluación también del cuidador familiar, en este caso, en términos de variadas aristas que incluyen, ¿cierto?, su nivel de preparación o disposición al cambio, los estilos de comunicación, las rutinas que tiene, lo mismo en relación con valores, cultura, preferencias, por supuesto, aspectos de salud física y salud principalmente mental, afectiva, ¿cierto? Para también comprender un poco cómo nos estamos encontrando a ese cuidador o cuidadora. Y toda esta información finalmente a lo que apunta es lograr hacer esta coincidencia de potenciales 3 actividades que puedan ser prescritas, que sean consistentes con las habilidades, intereses y la factibilidad de los cuidadores para poder involucrar a su familiar con demencia en estas actividades en un régimen que también se consensúa.
¿sí? Entonces, el programa de hecho habla de la fase de prescripción de actividad, quizás emulando también el lenguaje quizás más médico en el ámbito, ¿cierto?, de la prescripción de un fármaco, con la idea, ¿cierto?, de que el cuidador en este caso comprenda que en este caso el elemento activo del tratamiento corresponde a el involucramiento de su familiar en estas actividades. Entonces, a este nivel es que podemos consensuar, por ejemplo, que, es cierto, los cuidadores puedan prescribir, usar una actividad que se haya definido, que se haya adaptado y la pueden usar. Por ejemplo, se le dice, usted va a ordenar el patio y el jardín durante 30 minutos 2 veces al día. O quizás va a ocupar alguna actividad de lectura en un espacio específico que, ¿cierto?, tiene un correlato con los intereses y la capacidad del familiar. Cada vez que su familiar, usted comience a notar que quizás se está aburriendo, quizás comienza a gatillar algún síntoma conductual para de algún modo lograr manejar y reducir esa ansiedad. Entonces, esto se hace, ¿cierto?, en un ciclo en general de 8 sesiones de 1 hora aproximadamente de duración. Eso es lo que se ha ido probando por cada programa. Con, ¿cierto?, las primeras 2 sesiones de evaluación, las siguientes 4 sesiones de este proceso de prescripción y de probar las actividades y capacitar a los cuidadores, y unas últimas 2 sesiones de una fase en la que vamos a hacer una generalización. O sea, se hace una reevaluación y también se hace, ¿cierto?, esta generalización, de tratar de llevar al cuidador a cuáles son las herramientas que ha ido adquiriendo que pudiese transferir a otros espacios del cuidado de la persona, entendiendo que la demencia es una entidad dinámica, ¿sí?, que puede variar día a día, que también en el tiempo es probable que vaya siendo alguna cambiando en relación con las capacidades de la persona. Entonces ahí, ¿cierto?, también se trata de hacer esa generalización. Como vamos comprendiendo, ¿cierto?, el programa de actividad personalizado no es un programa, por decir así, de taller de actividades, ni es un programa en el que el profesional va a proveer de actividades a la persona, sino que el profesional, en este caso mayormente terapeuta ocupacional, es quien va a ejercer ese rol de guía, evaluador, ¿cierto?, y tratar de, ¿cierto?, habilitar al cuidador para realizar este proceso de adquisición y desarrollo de herramientas para que sean ellos y ellas mismas quienes logren identificar el potencial de las actividades y del uso del ambiente en relación con ciertas dificultades con su familiar. Entonces, desde aquí, el foco, de hecho, central del programa está justamente en el cuidador. Es el cuidador y la cuidadora, ¿cierto?, quienes van a entregar de alguna manera finalmente el elemento activo que es la actividad, ¿cierto?, a la persona, a su familiar con demencia. Y desde aquí, el programa también busca tratar que los cuidadores puedan, ¿cierto?, aumentar su cambio disposicional, su nivel de preparación respecto de el reconocimiento del problema y las implicancias que tiene esto en las habilidades y la participación diaria, ¿cierto? Y hacia el uso también de una cierto mayor uso de actividades en el día, probar distintas estrategias para manejar el ambiente, de manera de, ¿cierto?, manejar o enfrentar ciertas situaciones desafiantes. Y esta es una parte también, ¿cierto?, de los modelos que son parte del programa, que es el modelo de cambio disposicional aplicado en este caso a las personas con demencia, a los cuidadores de personas con demencia. Este programa, si bien nace también en domicilios, ha sido adaptado en distintos contextos. Se utiliza actualmente en contextos de hospitalización, en donde se ha ido adaptando con un número más elevado, un mayor número de sesiones de menor duración, de manera que usualmente ahí las personas con demencia hospitalizadas, los equipos refieren a esto en el caso que, por ejemplo, exista quizás también algún trastorno conductual, ¿cierto?, alguna dificultad para quizás la reactivación conductual de la persona con demencia, se suele referir para eso. Los centros diurnos también se utiliza en el caso de centros diurnos orientados a personas con demencia o alguna discapacidad. En el hogar, por supuesto, propio de la persona o su familia, en establecimientos de larga estadía, y también hay modelos, de hecho, estudiándose en Brasil actualmente, de atención ambulatoria. Es decir, que el familiar asiste a un centro, quizás muchas veces clínico, en donde, ¿cierto?, se encuentra con, en este caso, el terapeuta ocupacional y ¿cierto?, desarrollan este proceso.
También en términos de la entrega, si bien la mayor parte de las experiencias y estudios que hay respecto del TAP han sido con terapeutas ocupacionales, también hay experiencias bien interesantes con profesionales del ámbito de la enfermería, también del ámbito del trabajo social y también con voluntarios y voluntarias, ¿cierto? No profesionales, pero que, ¿cierto?, son capacitados también para entregar esta intervención en la comunidad. El programa de actividad personalizada TAP se ha ido transformando de manera local hacia algo global, si bien surge en Estados Unidos, a la luz de la tremenda necesidad que existe actualmente de intervenciones psicosociales que tengan algún nivel de evidencia y que sean factibles de transferir. El programa ha recibido mucha atención. Hoy día son distintos equipos los que alrededor del mundo estamos tratando de continuar estudiándolo, de continuar evaluando su transferencia, su diálogo también con las políticas públicas locales, en fin. Y así es como hay países como, por ejemplo, me parece que es Escocia en este caso, ¿cierto? Y algunas me parece que zonas de Australia también, me parece que el programa ya es de base para quienes, ¿cierto? En el caso de los terapeutas ocupacionales que vayan a trabajar con personas con demencia, deben tomar este programa como parte de su formación, ¿cierto? Posterior para poder licenciarse o obtener, ¿cierto?, un permiso para trabajar con personas con demencia en determinados contextos. Nosotros también estamos, junto con Brasil, continuando ciertos estudios respecto de esto. Hay variada investigación respecto de este programa a nivel global. Aquí les presento quizás algunas de las más locales, ciertos estudios liderados por la doctora Novelli en Brasil, ha tenido resultados bien interesantes. Nosotros acá en Chile hicimos la adaptación cultural, ahora estamos finalizando también nuestro artículo más bien con los resultados de la eficacia. ¿Y cuáles son los resultados en los que TAP ha mostrado, ¿cierto? Ha mostrado resultados o beneficios? Tenemos, ¿cierto? En el caso de los cuidadores, el tiempo del cuidado, ¿cierto?, ha reducido el tiempo requerido para cuidar directamente a su familiar con demencia. El bienestar subjetivo medido mediante distintas aproximaciones, incluyendo también evaluaciones o del ámbito de salud mental. La confianza en el cuidado. Entonces, usualmente el programa inicia o parte con cuidadores que quizás tienen muy poca confianza o sentido de eficacia en el cuidado que están dando a su familiar o la capacidad de resolver ciertos problemas, y el programa les permite aumentar eso, lo cual por supuesto tiene un correlato también con el bienestar y el tiempo. En la persona con demencia se ha visto que en la mayoría de los estudios se produce una reducción de los síntomas neuropsiquiátricos, de la dependencia física en términos de la necesidad de asistencia, ¿sí? Y algo muy interesante también es que los estudios de costo-efectividad también que se han realizado en TAP han mostrado que en la mayoría de los estudios se reducen también eventos de salud, ¿cierto?, no evitables, por ejemplo, como las hospitalizaciones innecesarias, ¿cierto?, las visitas respecto de también otros problemas de salud, lo que se traduce también en una mejoría de la calidad de vida en general, que es un poco a donde apunta el programa, ¿cierto? Y estos son solo ejemplos de lo que les dije hace un rato. Diversos estudios experimentales que ha sido realizado, liderado por la doctora Gitlin, han ido mostrando, ¿cierto?, la reducción de síntomas neuropsiquiátricos en variados de sus estudios, en comparación siempre TAP versus un control, que suele ser la no intervención o la lista de espera, ¿cierto?, con posterior intervención. Respecto del cuidador, también se ha visto un poco esta misma cierta tendencia en el uso de actividades con mayor confianza, en la maestría, en el uso también del ambiente, ¿cierto? O sea, estamos hablando de, ¿cierto?, el nivel de capacidades finalmente de los cuidadores para optimizar también ese cuidado que brindan a sus familiares. Y algo interesante es que recientemente este año, ¿cierto?, el equipo de la doctora Gitlin actualmente en la Universidad de Drexel publican el estudio más grande que han logrado a partir del programa, ¿cierto?, con 250 diadas, ¿cierto? Ahí 50% hacia la intervención y 50% fueron derivadas como grupo control.
reclutadas entre el 2014 y 2016 en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. Un ensayo clínico aleatorizado fase 3, ¿cierto? Lo cual es, en el ámbito de las intervenciones psicosociales en demencia, es bastante escaso contar con este tipo de ensayos, ¿sí? Entonces, este es un estudio bastante interesante en términos de su rigurosidad, y el estudio demuestra que, o pudo, ¿cierto?, describir un aumento en la participación de la persona con demencia en las actividades de la vida diaria, reduciendo la asistencia de cuidado requerida, o sea, produce una mejoría en la funcionalidad, la reducción de hospitalizaciones innecesarias y eventos de salud a 6 meses una vez finalizada la intervención, y el aumento del bienestar y confianza de quien cuida, acompaña a la persona con demencia. Una de las limitaciones que la doctora Itlin ha planteado este estudio es que se enfocaron en un grupo determinado de tipos de síntomas neuropsiquiátricos, que me parece que es más bien la agitación solamente, y este estudio, curiosamente, no mostró una diferencia significativa o un impacto claro en la reducción de ese síntoma. Entonces, es algo que ahí están viendo también cómo podría interpretarse a partir de las limitaciones propias del estudio, y en contraste con los otros estudios que se han hecho previamente y en otros lugares. Contarles que un poco nosotros en Chile hemos hecho esta adaptación basándonos en algunos modelos teóricos de adaptación de intervenciones para un estudio de factibilidad. Contamos con un protocolo, ¿cierto?, adaptado a partir de este estudio, que incluyó, ¿cierto?, partir, por supuesto, vinculándonos con actores clave, conocer a las autoras del programa, conocer los estudios previos. Capacitar a 3 terapeutas ocupacionales para este programa, traducir y ajustar los materiales y, por supuesto, el reclutamiento para implementar un protocolo regular de 8 sesiones en domicilios y también con reuniones semanales con los terapeutas ocupacionales para entender cómo se fue dando este proceso, dado que, ¿cierto?, es muy importante en este tipo de intervención evaluar, ojalá previamente, tener bien exhaustivamente evaluados los aspectos contextuales o cómo se comporta esta intervención en ambientes quizás en los que no ha sido estudiada previamente. Utilizamos, ¿cierto?, un modelo más bien de un estudio observacional, ¿cierto?, y sin un grupo de comparación, y reclutamos 10 diadas, incluyendo 7 personas con demencia, 7 hombres y 3 mujeres, con 70 años promedio, la mayoría con demencia moderada, y nosotros, al igual que los estudios que se han hecho en Brasil y en otros lugares, notamos una reducción del número de síntomas de neuropsiquiátricos y también una reducción de la severidad de síntomas neuropsiquiátricos, ¿cierto? Estamos hablando, en este caso, en el grupo comparado consigo mismo al inicio y al término de la intervención. Y en los cuidadores, compuesto el grupo de 6 mujeres, 4 hombres, con una edad promedio de 60 años, que fue de los 23 a los 80 años, experiencias bastante diversas de cuidado. Observamos la reducción de síntomas depresivos de manera significativa, por supuesto, en términos de estadística, el aumento de la percepción de bienestar y el aumento de la autoeficacia en el cuidado también. Entonces, de algún modo, son resultados bastante similares y consistentes a lo que otros ensayos han mostrado, o lo que otros estudios, perdón, han mostrado. Y también vimos ciertas adaptaciones que tuvimos que hacer al programa, que son algunas de las que les muestro a continuación. Por ejemplo, adaptaciones de tipo en el contenido de la intervención, ¿cierto? Entre la consulta, el trabajo que se hizo con los cuidadores, se logró comprender que era muy necesario agregar una sesión de educación específica sobre la demencia que el programa en su protocolo original no incorpora, dado que había una heterogeneidad muy grande en términos del nivel de conocimiento, y eso de algún modo enlentecía el avance de las intervenciones. La limitación del número de actividades, las terapeutas ocupacionales ejecutoras del programa nos decían que si bien el programa original incorporaba 3 actividades, para ellas fue posible incorporar solo 2, porque fue bastante igual desafiante para los cuidadores esto de entender el uso de la actividad y incorporarla de ellos como parte del tratamiento general o el tratamiento tan relevante de la demencia. También se cambió un proceso iterativo de prescripción. Inicialmente el programa contempla elegir las 3 actividades, ¿cierto?, juntas. Acá las terapeutas hicieron la elección de una primero, la entrenaron, la evaluaron, y luego, una vez que eso estaba satisfecho, pasaron a la segunda.
Otros aspectos como el involucramiento de toda la familia también fue algo importante, no solamente un cuidador. Y como les mencionaba, un aspecto esencial ahí como aún por resolver del TAP a partir de especialmente el último estudio, tiene que ver con un desafío compartido con las intervenciones psicosociales en demencia, que tiene que ver con la causalidad, ¿cierto? En relación a qué es lo que esperamos que funcione, ¿cierto? En relación con TAP, la apuesta y la base de la intervención es el uso de actividad personalizada. ¿Cierto? Pero nuevamente, eso tiene que continuar siendo evaluado. Actualmente el programa pueden acceder cierto capacitación en la Universidad de Drexel con cierto un programa en línea mayormente, y a nivel local van a también interactuar con algunos agentes locales dentro de los cuales yo me encuentro en caso que les interese. Es un programa bastante sencillo, práctico y orientado a la intervención como tal. Entonces, finalizando, ¿por qué es una intervención interesante, TAP, y muy relevante de considerar actualmente? Primero porque el escenario actual, en el que no se dispone con un tratamiento restaurativo, curativo de la demencia, le pone urgencia al desarrollo de intervenciones psicosociales. Si eso es prioritario hoy día, que se orienten a la persona con demencia y a su familiar. Y TAP es un programa que primero tiene una base experimental relevante en los últimos 10 años, y que es coherente también con las recomendaciones y evidencias sobre la terapia en demencia en general, ¿cierto? O sea, veíamos que, por ejemplo, el reporte de Lancet nos habla de 3 áreas prioritarias, donde está el manejo de síntomas, el apoyo de salud en general y el apoyo a los familiares y a cuidadores. Y, ¿cierto? Tenemos emergente conocimiento de la utilidad y el efecto de este programa, pero sin duda alguna necesitamos continuar con estos estudios. Espero que haya sido de interés para ustedes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Tremendamente interesante, Jan, y bueno, también lo que tú mencionas, ¿no? Poner este programa a disposición, el ir formando a más colegas desde el ámbito de la rehabilitación en la salud, obviamente nos propone, además de ser una terapia muy promisora, nos propone desafíos, por ejemplo, en torno a las políticas públicas, a cómo incorporarlo en diferentes residencias y también a la posibilidad de que no sea tan exclusivo, ¿verdad? O no quede tan solo en el ámbito de la investigación, sino que se pueda, por ejemplo, difundir a nivel país. Así que claramente es algo que se debiera poder seguir trabajando. Vamos a dejar las preguntas para el final del bloque. Ya tenemos ahí, Jürgen te dice que interesante, muchas gracias. Y entonces voy a dar paso a la siguiente exposición. Así, al finalizar este bloque, hacemos referencia a ambas ponencias y a las preguntas que ustedes puedan tener. Catalina también te da las gracias y también rectifica que ha sido muy interesante la propuesta que tú nos das a conocer el día de hoy. Bien, vamos a seguir entonces con nuestra siguiente expositora. Cristian Salas te dice maestro, claramente porque estás haciendo patria en un área que nos hace muchísima falta a nivel país. Nuestra siguiente expositora es Catherine Soto León, es kinesióloga del programa de rehabilitación rural en Calbuco, encargada también del programa adulto mayor, y ella, junto a Alejandra Zúñiga Díaz, que es terapeuta ocupacional del programa de rehabilitación rural de Calbuco, nos van a dar a conocer la ponencia que se titula Rehabilitación rural de personas con trastornos neurológicos, experiencia de un equipo en Calbuco. Catherine, estás ya conectada no sé si también está conectada Alejandra, solo veo a Catherine. Ahí está ¿Sí? Catherine. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Ahí sí, ahí perfecto, ahí las veo a ambas, entonces bienvenidas a este bloque del programa de congreso el día de hoy. Les doy paso para que puedan compartir la pantalla y dar entonces inicio a la presentación que nos van a compartir. Compartir pantalla. No sé si se puede ver. Sí, se ve perfecto. Faltaría tan solo ponerlo en modo presentación y de esa manera podemos iniciar. ¿Ahí? ¿Se ve bien?
Mira, ahí aparece, pero creo que está apareciendo tu pantalla completa, entonces se ve, ¿cierto? Toda la diapositiva siguiente y no tan solo la diapositiva Ah, principal, perfecto. ¿sí? A ver. Entonces quizás es tan solo compartir un ámbito, pero no la pantalla completa. A ver, esperen, lo que pasa es que me pescó la tecnología, así que voy a... Mira, Puedes salirte y prueben compartir arriba donde pantalla. dice opciones de presentación. Da clic en opciones de presentación y ve si te ofrece cambiar la vista a no moderador. Gracias, Francisco. Veamos si Opciones de funciona esa presentación. opción. Sí, está arriba de tu diapositiva naranja, al medio. ¿Ya? Ahí despliega la flechita. Y tal como dice Francisco, ve si te da la posibilidad de cambiar. Probablemente no lo puedes ver porque te debe estar tapando la barra de zoom. La barra es la que prueba moviendo la barra de zoom y ahí vas a poder ver esta opción que te estamos contando. A ver. Claro, ahí lo tienes en vista, efectivamente vista de moderador. Ocultar con el video, por información de reunión, salir. No, No no, nos no el- aparece, no nos aparece. Dice en uso compartido pantalla, ahí me dice la pantalla 1, pantalla 2. pero no es en las opciones de la barra de zoom, sino que en las opciones que te da la ventana de PowerPoint, Dame un minuto. donde está mostrando tu Estoy misma línea. controlando yo tu presentación, Ah, creo. buenísimo. Ahí sí. A ver. Porque me diste acceso remoto. Dame un minuto para ver si me funciona. Creo que está pensando el computador. Démosle un segundo. ¿Debiera reanudarse ahí la presentación? Pues mientras vamos. Probablemente, Marcia, tú estás viendo solo la pantalla que ellas compartieron y quizás hay una parte que tú estás tratando de cliquear, pero no la vemos. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser porque solo veo la pantalla. Mm. Sí. Si quieren, intentemos de nuevo a compartir. Sí. Veamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está aparece. funcionando, sí. Ya. Ahora sí. Bueno, después de este intercambio que tuvimos, nos presentamos. Nosotros somos del equipo de rehabilitación rural de Calbuco, Alejandra Zúñiga, terapeuta, y que les habla Catherine Soto, kinesióloga.
Nosotros vamos a hablar un poquito sobre el programa de rehabilitación rural, sobre nuestra estrategia también de intervención que realizamos, pero antes de hablar sobre nuestra estrategia de trabajo, me gustaría hablar un poquito sobre lo que es, en el fondo, la rehabilitación en el sector rural. No. Ahí sí, ya. No sé si se ve bien. No sé si se ve bien, se aprecia bien la imagen. ¿Alcanzamos a leer bien? Las letras del mapa están un poquito pequeñitas, pero si ustedes pueden indicar y nos van contando, estaría No súper hay bien. problema. Ya, bueno, primero que todo, mencionar que nosotros trabajamos en Calbuco, ya que es una comuna de la 10ª región, ubicada a 56 kilómetros de Puerto Montt, la cual esta comuna es muy dispersa geográficamente, cuenta con un sector insular y con un sector continental, la cual Calbuco tiene un CESFAM en el sector urbano y el Departamento de Salud Rural, que está compuesta por 18 postas, ¿ya? Las cuales nosotros actualmente trabajamos en las 16 postas los dos equipos. Entonces, esa imagen es más que nada Calbuco. Ahí está. Es Calbuco. La isla, esta es la isla de Calbuco. Sí. Bueno, ahora sí, para introducir un poquito, porque yo creo que no todos saben dónde queda Calbuco, ya. Nosotras, nuestra realidad rural es muy diferente a la realidad hasta del mismo sector urbano de Calbuco. Ya el equipo de rehabilitación comprende un equipo interdisciplinario, ya que el objetivo es realizar visitas domiciliarias integrales a usuarios con discapacidad y sus familias, considerando las acciones de promoción, prevención, de tratamiento y rehabilitación, ¿ya? Lo que destacamos nosotros son las actividades grupales, la actividad física, cognitiva, funcionales de carácter psicosocial y mejoramiento de accesibilidad en los hogares de los usuarios. Ahora, el equipo de rehabilitación, actualmente existen dos equipos, ya el equipo, en cada equipo hay un kinesiólogo y un TENS, y además está mi colega Alejandra, que es la terapeuta ocupacional, en la cual trabaja en los dos equipos, además de los profesionales que somos como los que en el fondo estamos más permanentes en el programa. También contamos con un fonoaudiólogo 11 horas, y una educadora de párvulo también 11 horas. Coloqué también, agregué el médico, nutricionista, químico, farmacéutico, psicólogo, asistente social, podólogo, odontólogo, enfermera, con otro color, ya que esos profesionales no están dentro del equipo, pero sí apoyan al equipo de rehabilitación, ya que ellos son los profesionales de los sectores. Y obviamente el test en la posta es el principal líder de la población. Nosotros dependemos mucho del test de la posta, ya que los ingresos, las derivaciones parten desde el test de la posta. Nosotros en realidad somos un equipo que comenzó hace poquito. Existía el equipo de rehabilitación del 2016, pero nosotras actualmente llevamos un año trabajando en el equipo de rehabilitación. Comentar de que el año pasado, debido a la pandemia, no se trabajó en el equipo, ya que las funciones del kinesiólogo y del TENS fueron designados más que nada al apoyo COVID. Ya, entonces, nosotros cuando tomamos el equipo de rehabilitación existían 224 usuarios aproximadamente. Cuando nosotros tomamos el equipo de rehabilitación, ya llegó hasta 456 usuarios. Ya considerando la dispersión geográfica que nosotros teníamos, se generó un proyecto el cual se generó más profesionales para la atención de los usuarios, ya lo cual tuvimos éxito, y este año sumamos al fonoaudiólogo, la terapeuta ocupacional, además, ¿ya?
Actualmente nosotros tenemos 357 usuarios, 24 usuarios pediátricos con necesidad especial de atención en salud, ¿ya? Y la mayoría de los pacientes que tenemos en el equipo son personas mayores, ya el 87,5% de la población total. Ahora, ¿cuáles son los criterios de inclusión del programa de rehabilitación? Ya, primero, por la funcionalidad de la persona mayor, midiendo obviamente según Bartel, personas dependientes leve y moderadas, pacientes con artrosis moderada y severa que también estén cursando con mucho dolor, accidentes cerebrovasculares agudos y también secuelas de ACV, amputados, Parkinson, fracturas, demencia y alteraciones cognitivas y las naneas, ¿ya? Lo importante de nuestro criterio de inclusión es que nosotros atendemos a usuarios que no tienen acceso a la posta, ya que hay muchos pacientes que tienen estas mismas características, pero sí tienen acceso a la posta, lo cual lo ve el kinesiólogo de posta o el equipo de cabecera de su sector. Por lo tanto, nosotros vemos los pacientes que tienen alta ruralidad. Ahora, con respecto a nuestro porcentaje de personas, la mayoría tiene patologías cardiovasculares. Ya, ahí como se ve en el gráfico, la mayoría es hipertensa. De nuestra población de los 357 tenemos 274 pacientes con hipertensión arterial, 93 con diabetes y 98 con dislipidemia. Con respecto a las patologías neurológicas, este año han aumentado bastante debido también a la pandemia, ya que no existían controles cardiovasculares. Por lo tanto, hemos tenido muchos ingresos de accidente cerebrovascular. Actualmente tenemos 29 usuarios secuelados de accidente cerebrovascular, como también aproximadamente unos 5 o 6 agudos. Parkinson, 21 usuarios y otros neurológicos como ataxias cerebelosas. O Parkinson también. Con respecto a la alteración musculoesquelética, ya también dentro de nuestro N de usuarios, tenemos 184 usuarios que tienen artrosis, 25 fracturas, 7 amputados y otras patologías musculoesqueléticas como esguinces, ya tendinitis, etc. Con respecto a las patologías de salud mental en nuestra población de rehabilitación, existen 73 usuarios con demencia y deterioro cognitivo, ¿ya? Y 30 usuarios con alteración de ánimo, como por ejemplo depresión, trastorno de ansiedad, etc. Con respecto a patologías frecuentes, con respecto a otras patologías que nosotros tenemos, evidenciamos, ya 72 de nuestros usuarios tienen alteración sensorial, 60 patologías respiratorias y 13 usuarios con cáncer. Cáncer en etapas iniciales, porque los pacientes en cáncer terminal lo atiende el equipo de paliativos. Con respecto a las naneas, ya nosotros tenemos igual harto usuarios prematuros, también con retraso de desarrollo psicomotor y pacientes también neurológicos como parálisis cerebral. Ahora voy a hablarlo muy así brevemente, ya que las funciones del equipo por lo general son muy compartidas. Por ejemplo, el kinesiólogo con el terapeuta trabajan siempre como terapias duales. Siempre en conjunto, realizamos casi las mismas intervenciones y nuestras estrategias también son iguales. La única diferencia que hay entre el kinesiólogo y el terapeuta es que el kinesiólogo ve lo respiratorio y el terapeuta es el que ve las órtesis. Pero lo demás, todo lo vemos en conjunto. El fonoaudiólogo ve todo lo que es la rehabilitación de deglución, del habla, del lenguaje y también apoya a la estimulación cognitiva. El técnico en enfermería es el encargado de la preparación de nuestros EPP, de tomar los signos vitales, tomar los electrocardiogramas y también los exámenes que nosotros derivamos al médico, obviamente antes con exámenes listos. Y nuestras prestaciones que hacemos nosotros en el equipo de rehabilitación rural, ya, bueno, como ya les comentaba, nuestro objetivo es realizar atención domiciliaria en las casas con una evaluación integral,
Ya nosotros partimos con una evaluación funcional del usuario, ya, y dependiendo también de lo que nosotros encontremos, no solamente en lo funcional, sino también en las otras esferas de la BGI, vamos nosotros también derivando a los profesionales atingentes según lo que nosotros encontremos. Además de eso, nosotros hemos hecho prestaciones de vacunación de COVID, ya las credenciales de discapacidad, que la dupla del servicio de salud es la encargada de realizar este tipo de prestaciones. Ya también nosotros vemos otros pacientes que no son de las postas, que son, nosotros lo llamamos vacío de cobertura porque no son como los híbridos, es como que se atienden en el CESFAM, pero el CESFAM no realiza visita domiciliaria a esos pacientes, por lo tanto nosotros somos los que tenemos que atender a esos sectores que no están en las postas. Ya, además, otra prestación que nosotros hacemos que es muy importante es entregar también las ayudas técnicas GES y no GES, ya que tenemos usuarios también que son menores de 60 años, de 65 años, y que también necesitan este tipo de ayudas técnicas. Ya, como ya les comentaba, el tema de las curaciones, de los exámenes sanguíneos, del electrocardiograma, también nosotros hacemos este tipo de prestaciones. Bueno, también hacemos rehabilitación con niños con la educadora Párvulo, que se integró también este año 11 horas. Ahora, con respecto a nuestro rendimiento como rehabilitación en el sector rural. Ustedes vieron al principio en la primera imagen, Calbuco es un sector muy, muy disperso geográficamente. Ya no es lo mismo atender en un box como 15 usuarios a realizar visita domiciliaria, y también es diferente la realidad, por ejemplo, en Puerto Montt, que es nuestra comuna provincial, la cual también realizan visita domiciliaria, pero los sectores están mucho más cerca. En cambio, nosotros, por ejemplo, para viajar a una isla, que la isla que bien que la más lejana, nosotros nos tenemos que demorar 2 horas. Y los pacientes entre una casa a otra también quedan muy lejanas, y a veces tenemos que caminar en sectores como en sectores insulares, que no tenemos disponibilidad de movilización, tenemos que caminar, y a veces obviamente nos demoramos bastante en llegar a las casas. Por lo tanto, en el sector insular nuestro promedio es de 4 aproximadamente visitas domiciliarias que realizamos, y en el sector continental entre 5 a 6 por día. Nosotros vemos al mes entre 180 a 200 usuarios en ambos equipos. Si se dieron cuenta, tenemos 357 usuarios ingresados en el programa, lo cual no podemos ver todos esos 357 en un solo mes. Y así que igual estamos tratando de generar la necesidad de crear también un tercer equipo o inyectar también más recursos de otros profesionales para que nos puedan apoyar. Como les decía, las consideraciones, otra consideración también con respecto a por qué igual atendemos, tal vez ustedes verán, dirán a lo mejor es muy poco, es que nunca estamos solas. Por ejemplo, siempre trabajamos kinesiólogo terapeuta, kinesiólogo fonoaudiólogo, kinesiólogo enfermera, médico kinesiólogo, siempre hay más de 2 profesionales. Entonces, por lo tanto, obviamente nuestra intervención es mucho más extensa. Ya les comentaba la alta ruralidad, ya nosotros tenemos que ir a la posta, buscar las fichas, ir a las casas de los usuarios, volver a la posta, dar una retroalimentación a los TENS, entregar las fichas y hacer obviamente nuestro registro, que es el REM. Por lo tanto, obviamente eso igual genera que nosotros no atendamos tal vez tanta cantidad de usuarios como a lo mejor otros sectores. Hola, buena. Yo voy a hablar un poco de las intervenciones, de las estrategias que nosotros brindamos y nos enfocamos más que nada a los usuarios con accidente cerebrovascular, ya que es la mayor población que se atiende, ¿ya? La derivación de estos usuarios debe ser, como dice, lo más rápido posible para tener una atención oportuna y eficaz, ¿ya? Antes de los 10 días post-alta, ¿ya? Nosotros como equipo también estamos bien sobrecargados con el tema de los accidentes cerebrovasculares, ya que esta función pertenece los primeros 3 meses al hospital, ¿ya? Y en pandemia, bueno, el hospital de Calbuco nos está brindando esta intervención, así que nosotros como equipo tuvimos que tomar también este rol y las funciones, ¿ya?
bueno, comenzar un programa de rehabilitación rápidamente es clave para la recuperación. En el primer mes de intervención lo hace un kinesiólogo y un terapeuta. La primera intervención para poder ingresar a la rehabilitación también lo ve el médico, la enfermera, para los fármacos, para los controles cardiovasculares. Se hace una evaluación los primeros 10 días post-alta. Y la atención siempre, bueno, nosotros como equipo siempre nos damos tenemos esta misma interrogante porque lo vemos una vez por semana. Nuestra intervención debe ser 3 veces a la semana para que la rehabilitación sea efectiva, pero como tenemos tanta población, solamente podemos abarcar una vez por semana a los usuarios con accidentes cerebrovasculares o con patologías neurológicas. Ya el segundo mes lo hacemos también la dupla y se pesquisa antes si quedó con alguna alteración de deglución, alguna disartria, para ver si otro profesional interviene y según se dan las atenciones según la disponibilidad que haya también. ¿Ya? Y el tercer mes se hace una reevaluación y se ve el tema de la funcionalidad y ahí se destina a otro programa de rehabilitación. Perdón, a otro programa, porque tenemos programa de dependencia, rehabilitación y el programa Más Ama y atención en post. Ya, la evaluación del usuario neurológico, bueno, se hace principalmente por dupla. Si bien hay solamente un terapeuta ocupacional, ya estamos en conversaciones para que haya otro terapeuta para el segundo equipo, porque sí o sí el usuario tiene que ser abordado de forma integral. Y tiene que ser abordado por la dupla, ¿ya? Nosotros como equipo hicimos una pauta de ingreso a rehabilitación que abarca todas las esferas, ¿ya? La esfera motora, cognitiva, sensorial, se aplican test funcionales, ¿ya? Aplicamos Mini-Mental, MOCA, según el requerimiento, el perfil del usuario. Escalas de sensibilidad, entornos de desempeño, se exploran los intereses del usuario, la ocupación previa, se trabaja mucho con el cuidador, ¿ya? Siempre tiene que haber un cuidador presente para poder intervenir y se aplican pautas psicosociales. El abordaje del usuario neurológico en rehabilitación se basa principalmente en diferentes estrategias, ¿ya? La voy nombrando por estrategia y por área. ¿Ya? Principalmente nuestras estrategias motoras y funcionales que aplicamos son ejercicio terapéutico de movilidad de extremidades afectadas, mucha estimulación, neurofacilitación proprioceptiva, se trabaja mucho con el hemicuerpo afectado, la incorporación bilateral de trabajamos con terapia de inducción del movimiento por restricción, terapia de espejo, masoterapia, también vemos la parte respiratoria, la higiene postural, se trabajan muchos ejercicios terapéuticos para poder abarcar y potenciar el tema de los giros, de la bipedestación, la marcha, el control de tronco, y realizamos en primera instancia intervención en las ABD básicas. Hay algunas fotitos, no pudimos tomar todas por el tema del consentimiento, pero las que nos dejaron las subimos también. Ahí tenemos a nuestros usuarios con ACV. Las primeras 2 fotos estamos trabajando, se trabaja harto en mesa, la incorporación del hemicuerpo afectado, el alcance también. Estamos trabajando ahí estimulación del equilibrio, ejercicios también ventilatorios, facilitación, transferencia. Y estrategias también de estimulación sensorio-motora, sensorio-motriz. Trabajamos harto el tema del hemicuerpo afectado, del hemicuerpo enfermo, como llaman ellos, a través de, ahí estamos con elástico, de estrategias del método de Roth también, harta estimulación sensorial, taping. ¿Ya? Algunas herramientas terapéuticas también que trabajamos, el TENS, el taping, como decía, y la terapia combinada, también hemos estado trabajando ahora último, terapia combinada de electroestimulación y actividad motriz. ¿Ya? También brindamos estrategias cognitivas. Aquí siempre potenciamos, como yo decía, o sea,
lo principal es trabajar, se aplica una pauta, si es que se ve alguna alteración, se aplica otra pauta más específica y siempre con un cuidador al lado, ¿ya? Esto es lo principal. Trabajamos orientación a la realidad, en cada sesión se dejan estrategias, refuerzos, se han dejado calendarios, se ha estructurado la rutina, se ha estructurado la casa, el uso de recordatorios. También trabajamos en mesa harto a través de juegos con el cuidador, ¿ya? Para poder implementarlo, y ahí es donde brindamos harto el tema de la rutina. Trabajamos con el terapeuta, hacemos terapia dual de juego, actividad motriz y actividad cognitiva a través de láminas, y ahora último estamos con algunas aplicaciones trabajando también, que ha funcionado bastante bien. Y otra de las áreas que trabajamos, pero trabajamos lo que se pueda trabajar, que es de vital importancia, pero tenemos poco profesional capacitado para trabajarlo, y son las estrategias para trabajar la emocionalidad, la conducta, la conciencia de enfermedad, que sabemos que es un tremendo tema y que se ha abordado en el Congreso. Bueno, trabajamos la conciencia de enfermedad y tratar de que él pueda adoptar esta nueva identidad. Trabajamos mucho con la conciencia de sus capacidades, de lo que él hace ahora. Utilización de estrategias compensatorias, nos sentamos a analizar las actividades, porque la mayor parte del tiempo los usuarios con, por ejemplo, ACV refieren, no sé, no puedo caminar, y para ellos es muy importante caminar. ¿Qué hacemos nosotros? No sé, utilizamos estrategias como correctores de marcha, y con eso ha funcionado bastante bien. O si algo se le dificulta en sus actividades de la vida diaria, trabajamos de compensarla para que él esté consciente también de sus capacidades, ¿ya? Hacemos detección de algunas secuelas como fatiga, estados depresivos, se deriva a psicólogo, pero como no tenemos psicólogo en el programa, y es un recurso que está muy escaso, y la derivación que hacemos, muy poco tenemos respuesta, así que tratamos nosotras también de trabajar esto y hacer derivaciones lo más que se pueda. Trabajamos mucho con la familia, al usuario también, y la familia lo educamos en todo el proceso, en todo lo que es la patología y en todo el curso de la patología en general. Se evalúa la sobrecarga del cuidador, ya el estado emocional del cuidador de la familia, se educa harto en cuanto a las patologías y la estrategia. Ya nosotros con un usuario con ACV nos demoramos mucho, 2 horas y media, como lo vemos una vez a la semana, nos demoramos 2 horas y media, y dejamos bien estructurado todo lo que se va a hacer, porque como nosotros no podemos estar y no tener una intervención continua, se hace de esta forma para poder sacar el mayor potencial al familiar también. Y por eso también nos encontramos con cuando no hay cuidador, no hay buen pronóstico, ¿ya? También hablamos de las expectativas y del estado actual y el futuro del transcurso de la patología, y se trata de derivar al sector, o en realidad se deriva al psicólogo del sector también, ¿ya? Y también se trabaja con algunos psicólogos de los sectores de las islas. También brindamos estrategias como los entornos de desempeño, lo evaluamos, se entregan adaptaciones de bajo costo, se hacen órtesis a los usuarios con ACV, dependiendo de la etapa se brinda esto, se hacen coaptadores de hombro, correctores de marcha que vemos ahí, se adaptan las casas, la ropa, y se entrega nuestra principal también prestación, que son los bastones, los andadores, las ayudas técnicas GES. ¿Ya? Aquí hay algunas fotitos de lo que hacemos en algunas visitas domiciliarias, cuando vamos con profesionales, hay atenciones de podólogo, vacunación, del fonoaudiólogo también, las evaluaciones auditivas, evaluaciones cognitivas, terapia cognitiva, terapia física, ejercicios funcionales. Bueno, y las problemáticas y desafíos, aquí como equipo lo mayor que se pudo detectar, bueno, el tema de la alta ruralidad, la continuidad de la atención, que igual es un punto en contra para el transcurso de la enfermedad,
el escaso recurso humano, ¿ya? Porque yo decía que, bueno, no hay terapeuta en el otro equipo de rehabilitación, sí se está gestionando para que haya, pero tampoco tenemos un psicólogo, que es de vital importancia, tampoco tenemos un fonoaudiólogo a tiempo completo, y tampoco especializado, ¿ya? Nosotros tratamos de especializarnos en todo lo que se pueda, pero quedamos hasta ahí. Usuarios con baja escolaridad también es un factor de riesgo para ellos, y la intervención tampoco se puede hacer de manera adecuada y como queremos. Las nulas redes de apoyo, tenemos usuarios de vacío de cobertura que ellos quedan en el aire, no son atendidos por ningún dispositivo. Hay alta demanda de usuarios con dupla psicosocial por alteraciones cognitivas, de salud mental, necesidades sociales, y también las derivaciones tardías por desconocimiento del programa. Por eso, no sé, nos colocamos muy contentas por el tema de que estamos acá en el Congreso, dar a conocer nuestro programa y que conozcan nuestro trabajo, ¿ya? Eso. Hay algunas fotitos donde estamos en terreno, ¿ya? Eso sería. Bien, muchísimas gracias, Catherine y Alejandra. Sin duda son inspiradoras presentar, y es admirable todo el trabajo que se encuentran realizando, porque claramente la necesidad es mucha, la estadística así también lo respalda, y ustedes se encuentran haciendo un trabajo que en efecto apoya muchísimo a la calidad de vida, apoya muchísimo también a todas las familias, los usuarios, aun cuando quizás dentro de las condiciones, ¿verdad? Y dentro de los recursos, horas hombre, ¿verdad? Horas mujer, claramente no son suficientes. Así que ya están viendo ahí en el chat el agradecimiento, bueno, de Cristian, de Derek, de Pamela, y también existe en el Q&A, hay una pregunta de uno de nuestros participantes, que también ahí agradezco a Jan que se haya colocado con la cámara encendida, porque este es el espacio que tenemos, ¿verdad?, para resolver las preguntas o comentarios revisados. Dice, bueno, ¿cuáles son las principales adaptaciones? Yo creo que estaba para Catherine y Alejandra, que la rehabilitación requiere para ser implementada en entornos rurales en comparación con entornos urbanos, y los principales desafíos, que un poco también lo abordaron hacia el final de la presentación. Catherine, Alejandra. Bueno, las principales adaptaciones, no sé si se refiere al tema de las adaptaciones de bajo costo, adaptaciones en barreras arquitectónicas. Mira, quizás está hablando de adaptaciones en barreras arquitectónicas, entiendo yo, considerando que te pone en comparación el entorno urbano, ¿ah? Así que pudiera ser también un poco de lo que ustedes revisaron con respecto a también la dificultad de acceso geográfico. Ya, sí, no, más que nada el tema del ingreso a los domicilios. Sí hemos hecho el tema de las ¿cómo se llama? Barras. Hemos instalado barras, hemos hecho rampas, más que nada el acceso es muy como allá, bueno, en las islas nosotros no hay ni siquiera unas ferreterías, no hay nada. Ya hay una tremenda isla que le dobla al tamaño de Calbuco, pero no tiene, solamente tiene un transbordador para la conectividad, está bien, pero el tema no hay ferretería, no hay nada, ¿ya? Puede ser eso, el tema de esas adaptaciones hemos hecho como equipo. Ya, igual tenemos muchas herramientas, hemos adquirido mucho material de herramientas, tenemos convenio con el tema de los carpinteros de acá del Departamento de Salud para poder hacer algunas adaptaciones, pero todo lo hacemos nosotros. Ok. Bien, mira, y dentro del chat, perdona, Catherine, adelante. También mencionar de que nosotros, este es un equipo de rehabilitación que no es per capitado y que no pertenece al servicio de salud, ya esto se generó como una necesidad local. Ya, por lo tanto, también los recursos son mucho más limitados que en programas, por ejemplo, que tienen el servicio de salud, que cuentan con recursos económicos para poder implementar, por ejemplo, mayores adaptaciones en las casas de los usuarios. Bien,
Mira, Carlis Werner dice, pregunta, ¿cuáles son los software que se utilizan? Y si han intentado atender por medio de telemedicina, un poco considerando el contexto actual, ¿verdad? Y la oportunidad que se abrió gracias a la pandemia. Entonces ahí doy paso también a ustedes porque pareciera ser que algo ahí hay, ¿o no? Sí. El tema de los software que utilizamos, bueno, adquirimos un tablet, trabajamos harto el tema de la lateralidad y esas cosas con el tema de aplicaciones, ¿ya? Pero con el tema de telemedicina, telerehabilitación, lo pensamos en un momento, estábamos muy entusiasmadas, pero lamentablemente en los lugares que abarcamos no hay señal de internet. Podemos hacerlo con los lugares más cercanos, sí lo pensamos, pero la señal de internet no llega a los lugares donde vamos. Considerar también que la mayoría de las personas, nuestros usuarios son personas mayores y que el uso de tecnología que ellos tienen es muy limitado. Sí. No todos los usuarios tienen un teléfono como tecnológico como nosotros tal vez, por lo tanto ni siquiera hay usuarios que saben contestar su celular, entonces nos limitó, nosotros lo pensamos, lo queríamos implementar, pero lamentablemente debido a lo que dice mi colega por la señal y además porque no tienen ellos el uso de tecnología adecuada, no lo pudimos implementar. Por eso es importante nuestra como experiencia con respecto a rural, porque muchas veces muchas políticas públicas que se generan son siempre a nivel más urbano, nunca como que piensan en lo rural. Nuestra realidad es muy diferente. Yo creo que hay varias comunas que también viven algo parecido, ya, pero aquí la baja escolaridad es muy grande. La vulnerabilidad también. La vulnerabilidad, la falta de redes de apoyo, son usuarios solos. O sea, es como trabajar con ningún material. Tú vas con nada. Oye, tenemos una pregunta a Jan que dice, ¿quién se puede capacitar en TAP? Y si hay iniciativas de modificar el TAP a otras poblaciones con trastornos neuroconductuales que no sean demencia. Gracias, Marcia. Gracias a Cristian por la pregunta. Hoy día se puede capacitar cualquier persona que quiera, básicamente en TAP. ¿Sí? Así de amplio es. El programa no tiene un requerimiento específico de alguna base profesional o conocimientos previos, ¿no? Entonces puede hacerlo todo quien quiera. De hecho, yo también conozco experiencias incluso de algunos quizás cuidadores, por ejemplo, familiares, que quieren llegar un poquito más allá y también toman el curso con la idea también de quizás aportar en la experiencia de otros cuidadores también. Y respecto a iniciativas a otras poblaciones con trastornos neuroconductuales, yo no conozco. De hecho, dentro quizás de los tipos de demencia que generan quizás un desafío importante en términos neuroconductual, que son, por ejemplo, las demencias frontotemporales, hay un estudio australiano solamente que ha hecho la adaptación a ese grupo también, a esas personas y familiares que, bueno, hay una diferencia más específica en la manifestación de sintomatología conductual. Y ese estudio también reportó una buena aceptabilidad y resultados similares a los que los otros han mostrado. Pero es lo único que conozco que quizás saldría un poco de la esfera más propia, quizás demencias tipo Alzheimer, mixta, vasculares, Parkinson quizás también como tal. Estupendo, mira, y dentro del espacio de las Q&A dice María Vargas, el programa TAP tiene logros con la problemática de muchos pacientes demenciados que no quieren comer. Y otro de nuestros asistentes pregunta, bueno, ¿cuáles son los costos de la capacitación en TAP y en qué modalidad se da esta capacitación? Sí. Respecto de la respuesta concreta del trastorno de resistencia a la alimentación, desconozco información específica. La mayoría de los ensayos o estudios o las mismas evaluaciones que se hacen de TAP considera mayormente la aplicación de una pauta que se llama NPI, Inventario Neuropsiquiátrico, que evalúa 12 grupos de
de trastornos conductuales entonces son genéricos. Y claro, el trastorno conductual, el trastorno quizás de la alimentación en este caso, me parece que uno lo clasificaría dentro, quizás puede ser de conductas quizás más negacionistas, oposicionistas o apáticas también podría ser. Entonces, específicamente no podría responderle, pero si esa es la problemática de uno de los cuidadores, sin duda alguna TAP podría proveer una manera de abordarlo, ¿sí? Sin duda alguna, con un poco el razonamiento que tiene, en términos de que a lo mejor con la adaptación o el involucramiento en actividades previas puede quizás facilitarse el contexto de cuidado. Creo que algo similar, yo sí he vivido con, por ejemplo, familias que uno de los problemas prioritarios tiene que ver con el bañarse, que es un tema bastante complejo en demencias moderadas avanzadas. Y el TAP les ha servido mucho para poder modificar el estado afectivo de la persona previo al ducharse, por ejemplo, al ingresar al baño, entonces eso les facilita mucho el cuidado. Entonces, y porque de algún modo también la apuesta es que si se cumple esa prescripción de actividad diaria y todo eso, debiese también reducir ese nivel reactivo quizás de la persona, ese nivel, la tendencia de quizás podría tener a tener más ansiedad, agitación u otro aspecto. Respecto de los costos de TAP, mira, la verdad me declaro, no lo tengo claro, pero tú puedes consultarlo directamente en la página web de Drexel, porque además sí yo entiendo que manejan precios diferenciados según, por decir así, la zona del mundo, ¿sí? Entonces tengo entendido que incluso en algunos colegas que lo han tomado a nivel de colegas de Chile han tenido un precio diferenciado bastante menor, o sea, creo que les han hecho una beca importante. Si no me equivoco, me parece que en el aspecto de la beca estamos entre 600 y 800 dólares, me parece, si no me equivoco. Ya porque el programa en sí me parece que es un poco más caro. Sí. Estupendo. Muchas gracias, Jan. También muchas gracias, Catherine y Alejandra, por contarnos y mostrarnos esta realidad, ¿verdad?, de que Santiago tampoco es Chile, porque muchas veces todo, tal como mencionan ustedes, siempre está centralizado y también las políticas públicas se centralizan y bueno, y todas las acciones principalmente. Así que solo agradecer y doy paso a Cristian para que sigamos con la siguiente expositora y también con lo que viene el programa. Bueno, muchas gracias también de mi parte. Fue una muy interesante presentación para conocer tanto realidades distintas como métodos nuevos que deberíamos ir probando. Así que nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias.